Hoy recordamos la fiesta judía de Simchat Torah, que es básicamente cuando el pueblo de Israel recibe las leyes, recibe la Torah, recibe los 10 mandamientos y todos los otros 600 y tantos mandamientos que Dios manda guardar al pueblo de Israel. Antes que nada, quisiera contarles una historia talmúdica, rabínica, que dice que cuando el pueblo de Israel estaba delante del monte Sinaí, Dios les dijo bajo coerción: o aceptan esta ley, o les echo el monte encima, o los cubro con la montaña, los sepulto vivos con la montaña. Y entonces el pueblo respondió: pues no nos queda de otra más que aceptar las leyes de la Torah, más que aceptar las leyes de Dios. Y en esto los rabinos se empezaron a preguntar: pero ¿cómo es posible que Dios haya hecho tal coerción, que Dios haya hecho tomado tal actitud para que el pueblo aceptara las leyes de Dios? Y se contesta: bueno, eso nos da la libertad de reclamar, eso nos da la libertad de protestar delante de Dios. Y algo muy similar sucede dentro del cristianismo. Jesucristo nos dice: ustedes viven por la gracia, por supuesto, hay libertad de expresión, hay libertad para que ustedes decidan si se vuelven o no cristianos, pero si no se vuelven a Jesucristo, se van a ir a las tinieblas. Es decir, también existe una coerción, y esto nos permite a nosotros como cristianos tener acceso directo al lugar santísimo para expresar allí y abrir nuestro corazón delante de Dios. A Dios lo tenemos que ver sí como un Dios todopoderoso, pero también como nuestro amigo, pero también como una persona abierta al diálogo, a la cual podemos contarle toda nuestra vida. Por otra parte, el encuentro en el monte Sinaí nos recuerda que Dios manda una ley, como dicen los profetas, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, para que sea de tropiezo, para que por medio de la ley nadie pueda ser salvo y tengamos que apelar a la gracia. Y en la gracia, en el Nuevo Testamento, 2 mandamientos nos han sido legados. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. En primer lugar, debemos reconocer que Dios es solamente uno, que no hay intermediarios, que no hay otros diosesitos, que Dios es uno y es único, y debemos amarlo por encima de todo, porque en realidad no amamos a Dios por encima de todo. Es muy difícil que una persona realmente ame a Dios por encima de todo. Pregúntate: ¿sacrificaría a mis hijos, a mis nietos por Dios? ¿Dejaría mi casa por Dios? Ahí está la respuesta. Entonces no amas a Dios por encima de todo, ni al prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? Nos decía Jesucristo: la persona que está junto a ti, la persona que vive enfrente. 2 mandamientos para que tratemos de cumplirlos, para que tratemos de ser mejores el resto de nuestras vidas. Hermano, ve e intenta amar a Dios por encima de todo. Hermano, ve e intenta amar a tu prójimo como a ti mismo el resto de tu vida. Dios te bendiga. Adquiere el libro Los Nombres de Dios, que es una recopilación de más de 1000 nombres de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis.